Chicos, muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a Puntaje Nacional, área de matemáticas. Recuerda que Puntaje Nacional es la plataforma que te va a ayudar a preparar tu parcial de Saber 11, una de las pruebas más importantes para tu vida porque hay algunas universidades como la Nacional, como la Distrital y otras que tienen en cuenta mucho este examen. Bienvenidos una vez más a Matemáticas. Recuerden que en nuestra clase pasada nos quedamos en un pequeño ejercicio que prometí hoy solucionárselos, así que hoy vengo a solucionarlo. Si no estuviste en nuestra clase pasada, te invito a que te inscribas en nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que siempre te llegue un recordatorio de nuestras clases y le des like y nos compartas con tus amigos, familia, vecino y todo si te gustó. Bien. La clase pasada, entonces, estábamos viendo la parte de funciones, ¿listo? Y nos quedamos en esta función. Recuerden que era una función trigonométrica que tenía dos características y una es periodo y la otra es amplitud. Recuerden que el periodo es la distancia que se mide desde un pico hasta otro o cuando vuelve a arrancar. Y la amplitud es la distancia desde la parte más alta hasta el eje X. Dice nuestro ejercicio, observe la siguiente función y seleccione la expresión que mejor la represente. Esta que está acá, les recuerdo que es la función coseno. La función coseno empezaba en 1. Su pico más alto era 1 y su pico más bajo era -1. Fíjense que en este caso el pico más alto es 4, es decir, que su amplitud se modificó. ¿Listo? Ahora, la pregunta es ¿cómo se modifica? Ya vamos para allá. 2. Fíjense que el periodo era 2pi, su primer corte era en pi medios, ahora no está en pi medios, sino en pesos. Es decir, es como si cogiéramos la función coseno y la comprimiéramos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dicen, Elman? Hola, ¿cómo estás? Siempre olvido, por favor, Elman, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Saludos a todos. Bien, hasta el momento todos saludando. Bueno, Jason dice la 4 Ok, coseno de 3x. La A, al parecer, dice la Sebastián también. listo. Entonces, perfecto. La respuesta efectivamente es la A. No recuerdo si la habíamos visto la clase pasada, así que voy a dar por hecho de que todos la tienen perfecta. Sin embargo, quiero darles unos tips para que tengan bastante en cuenta. ¿Cuáles son esos tips? Cuando estoy multiplicando el ángulo, se está moviendo el periodo. Ojo acá. Yo puedo tener ese numerito, lo voy a llamar K, mayor a 1. Si el numerito que está acá es mayor que 1, se va a comprimir. Si está entre 0, voy a poner comprimir así. Si está entre 0 y 1, se va a ampliar. Es decir, que las ondas quedarían mucho más grandes. Siempre tengan eso presente. ¿Listo? Por ejemplo, si esta hubiera sido la respuesta, las ondas se van a ver mucho más amplias. ¿Listo? 2. Para la amplitud, permítanme aquí, cambio color. La amplitud es el número que está acá y está multiplicando también. Si ese número lo voy a llamar m es mayor que 1, lo va a ampliar, pero de forma vertical, es decir, los picos van a quedar más altos. Si está entre 0 y 1, se comprime, es decir, los picos quedan más pegaditos acá.
Entonces, en este caso, fíjense que multiplicó, amplía. Si hubiera sido este que está multiplicando, también la comprime. La comprimiría hasta un cuarto. Quedaría bien chiquitica así. Ahora, ojo acá, eso siempre se da cuando están multiplicando. Pero si ustedes se dan cuenta, dentro de nuestras respuestas hay sumas. Si estuviera sumando, no la estira, no la comprime, lo que hace es correrla. Es decir, que si la función estuviera acá, ahora va a quedar la misma, pero por acá arriba. Lo que hace es moverla. Siempre que están sumando, lo que van a hacer es moverla. Pero miren que aquí también suma, pero está sumando al ángulo. Entonces la va a mover es hacia los lados. Entonces, ojo, si el que está sumando es este, el de la amplitud, si es mayor a 0, la sube. Si es menor a 0, la baja. En el caso de si está moviendo a la X, si es mayor a 0, coloquémosle otra letra para que no se nos va a confundir. Si es mayor que 0, lo mueve a la izquierda. Si es menor que 0, lo mueve a la derecha. ¿Listo? Recuerden, periodo y amplitud siempre van multiplicando, siempre. Periodo está aquí en el ángulo, esto es periodo, amplitud está aquí en toda la función. ¿Listo? Siempre está multiplicando. Si están sumando, no se está modificando, solamente las está corriendo. Y con esto termino mi promesa de la clase pasada de que les iba a terminar hoy la parte de funciones. Y así terminamos álgebra y cálculo. Si no recuerdas o si te has perdido de alguna de nuestras clases, recuerda que nos puedes conectar por www.puntajenacional.co, en donde vas a encontrar mucha bibliografía, vas a encontrar pruebas que te pueden ayudar para practicar en cada uno de los temarios que te van a enseñar o que te van a preguntar en la prueba Saber 11. Y síguenos por nuestras redes sociales que son YouTube, Instagram y Twitch. Hoy te doy la bienvenida a estadística. Nuestra última parte, ya casi vamos a hacer el parcial. Estadística la vamos a dividir en 3 sesiones y hoy vamos a hacer una de las más importantes, que es estadística descriptiva. La parte que es estadística, entonces estadística es que vamos a reunir unos datos, los vamos a organizar y después de organizarlos, analizarlos y resumirlos, vamos a poder sacar conclusiones. Para poder hacer eso, necesitamos una terminología básica. Uno es la población. La población resulta siendo un conjunto. Era más o menos como lo que nos decían en primaria como el conjunto universal. Es el conjunto de estudio o es el conjunto más grande. Por ejemplo, si yo quisiera saber cómo fueron los resultados de las pruebas Saber 11 el año pasado, mi conjunto universal debería ser todas las personas, estudiantes y no estudiantes, que presentaron esa prueba. ¿Listo? Regularmente, hacer un estudio a una población puede resultar siendo muy costoso. Entonces uno toma un subconjunto de ese conjunto. Ese subconjunto lo vamos a llamar muestra. Fíjense que es algo más pequeño. Entonces, como me queda muy difícil saber cómo le fue a todos los que presentaron el año pasado la prueba Saber 11, yo podría ir a uno de sus colegios y tomar los alumnos que egresaron el año pasado y solamente a ellos hacerles una encuesta o un estudio. Esa sería la muestra y esa muestra me va a representar cómo es el comportamiento de toda la población. Dentro de esa variable,
yo puedo, dentro de esa variable, no, dentro de esa muestra, perdón, yo puedo mirar los datos e identificar las variables. Tanto los datos como las variables se van a clasificar de dos formas. Uno que son cuantitativos y la otra que son cualitativos. En la parte de cuantitativos quiere decir o tiene relación con todo lo que tenga que ver con números. Números como tu edad, tu peso, el valor del dólar, el valor del café, el valor de la gasolina, el tiempo, todo lo que tenga que ver con números, eso es cuantitativo. Cualitativo tiene que ver con la parte de las características. Por ejemplo, sexo, género, en qué ciudad estás, si eres fumador o no, qué comida rápida te gusta, cuál carrera escoger, cuál universidad escoger, el medio de transporte en el que te vas a mover a la universidad. Todo eso que tiene que ver con cualidades es una variable cualitativa y viene de datos cualitativos. Ahora, recuerda que te dije que la estadística es la ciencia que va a recoger los datos y los va a organizar. ¿Cómo los organiza? La primera es por tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencias simplemente es una tabla. En esa tabla vas a encontrar los datos, la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es contar. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a contar rápidamente, Elman, cuántas personas en este momento que nos están acompañando tienen 17 años. Así como rápido. ¿Quién dijo Ok. yo por el chat? Bien, aquí tenemos 64 hasta el momento, bueno, 63. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Creo que los 63, 11. Hasta Listo. el momento, Entonces, 11, ese dato que acabamos 12. de contar es la frecuencia de los que tienen 17 años. ¿Quiénes tienen 18? ¿Quién dijo yo? Rápidamente por el chat. Coloca ahí 14, 17. 14 17, ok. ¿Y de Ajá. 18? Vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 3, Pongámosle 6. 6, los que contestaron. Ok, De 6. casualidad, ¿tenemos gente de 7. 19 años? 19 años. ¿Quién? Con toda confianza. 1. 1. Listo. ¿Alguien de 20? Aún nada. ¿Nada? No hay respuestas. Jason Yo dice veo que por aquí a 20. Jason Daza. Jason. 1, ¿cierto? Sí, Listo. 1. Acabo de ver. Entonces, ese conteo que acabamos de realizar es lo que se llama una frecuencia. La frecuencia acumulada, que es nuestra segunda columna, es ir contando hacia atrás. ¿Cómo así? Antes de 17 no teníamos nada, entonces van a quedar 14. Antes de 18 están los de 18 y 17. Es decir, que estos dos suman 20. Antes de 19 están los de 19, 18 y 17, o sea que sumarían 21. Fíjense que lo que estoy sumando son simplemente los que van acá. Sandra, hay muchos de Dime. 16. Hay muchos de 16. Vale. 16 los quiero y los adoro. En otra los tendré en cuenta, lo prometo. Entonces, fíjense que en este caso, esto que está acá resulta siendo la frecuencia acumulada. Ojo, escuchen muy bien cómo se va a leer. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera leer este dato, lo que me va a decir es que hay
20 estudiantes o 20 personas conectadas que tienen 18 años o menos. Siempre va hacia atrás o menos. ¿Listo? Si yo me quisiera parar aquí en 21, lo que está diciendo es que hay 21 personas que están conectadas que tienen 19 años o menos. Siempre. ¿Vale? La frecuencia relativa es como una proporción. ¿Cuántos de cuántos? Pilas acá, dato. El último que aparece en la frecuencia acumulada es el total de la muestra. Es decir, es como si nosotros hubiéramos hecho la encuesta a 22 personas. Bien, esos son todos. La frecuencia relativa simplemente vamos a coger la frecuencia que es 14 y lo vamos a dividir entre ese total. La frecuencia que es 6 y lo vamos a dividir entre ese total. Frecuencia 1 dividimos entre total, frecuencia 1 y dividimos entre total. Ojo cómo se va, oído más bien, yo es que ojo y me voy, listo. Oído a cómo se va a leer. Es 14 de los 22 conectados tienen una edad de 17 años. 6 de los 22 conectados tienen edades de 18. Uno de los 22 tiene edades de 19 y uno de los 22 tienen edades de 20. ¿Listo? Siempre es una proporción. Hay veces lo dan como decimales, no importa, funciona exactamente igual. Con la acumulada, pues vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de coger la relativa, cogemos la acumulada. Fíjense que 22 sobre 22 en nuestra clase de fraccionarios, de racionales, dijimos que esto era 1. Siempre les tiene que dar 1. Nuevamente, oído cómo se lee. 14 de los 22 tienen 17 años. 20 de los 22 tienen 18 o menos. Recuerden que la acumulada siempre es el número o menor, siempre. En la porcentual es simplemente coger la relativa y multiplicarlo por 100. Nuevamente, recuerde que en nuestra clase de racionales hablamos de porcentajes y porcentaje significaba multiplicar por 100. ¿Listo? Entonces, simplemente hacemos esta operación y el numerito que nos dé es el porcentaje. Nuevamente, este numerito sería el porcentaje de los que cumplen con edades de 17 años, el que nos dé acá el porcentaje de los que cumplen 18 años y así sucesivamente. En la acumulada pueden coger la relativa acumulada y hacer exactamente lo mismo. Dato importante. En los datos cuantitativos usted puede todas las frecuencias. Recuerde que cuantitativos es números, pero en las cualitativas ya no funcionan todas. Solamente sirven las frecuencias, no más. No sirve nada que tenga que ver con el acumulado. ¿Por qué? Por ejemplo, hablemos de las ciudades que están conectadas. Bogotá, Barranquilla y Pasto. Digamos esas tres. ¿Cuántos tenemos de Bogotá, Elman? Bien, esperemos que nos respondan. Vale. Bogotá, van 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adrián está en Lima. ¡Ay, mi Lima! Adoro Lima. 9. Súper, coloquemos Lima. Pongamos a Adrián aquí. De Lima tenemos 1. Excelente. Que no se mencione Antioquia. Desde Perú. Hermoso, Adrián. Muchas gracias por conectarte. Bien. Súper tenerte aquí.
Bueno, al Espero que parecer esto de les... Barranquilla no hay nadie y de Pasto tampoco. Hay de Cali, Bucaramanga, Ibagué, Bueno, entonces cambiemos Barranquilla por Bucaramanga del Huila, de San Gil, Bucaramanga. y cambiemos Pasto por Ibagué. ¿Cuántos teníamos más o menos de Bogotá, Edman? Como unos 13, 14. 14. De Bucaramanga, De Bucaramanga vi 3. 3. Y de Ibagué, perdón, De Ibagué vi 1. Es que son 1. diversos. Medellín, Cúcuta, Cartagena, Popayán, Huila. Listo, excelente, qué bien que se estén conectando de todo lado e incluso de todo el mundo, súper. ¿Qué pasaría con nuestros amigos de Estados Unidos que también están por ahí? Entonces, chicos, ¿qué vamos a decir en frecuencia? Que 14 se encuentran ubicados en Bogotá, que 3 están en Bucaramanga, que 1 está ubicado en Ibagué y que 1 está ubicado en Lima. ¿Listo? Si uno piensa en la acumulada y usted dice 14 y aquí 17, este 17 estaría diciendo que 17 están en Bucaramanga o menos. Y eso no tiene sentido. No estamos debajo de Bogotá, no estamos encima de Bogotá. Por eso no tiene sentido. Nada que tenga que ver con la acumulada se puede hacer en variables cualitativas. ¿Listo? Entremos en forma. Chicos, hicieron una encuesta en una empresa y se realizó una clasificación de personal en los últimos años con el fin de analizar los niveles de estudio y el sexo de sus empleados. Los resultados están en la siguiente tabla. Fíjese que en la tabla tenemos años, tenemos la característica que están mirando, que son universitarios y bachilleres, pero dentro de universitarios hay mujeres, hombres, y dentro de bachilleres hay mujeres, hombres. Pregunta, basado en la información de la tabla, se puede concluir que cada vez son más las personas que logran concluir sus estudios, tanto de bachillerato como universitarios. 2. Aproximadamente el 32% de la población estudiantil son universitarios. 3. Las mujeres tienen menos oportunidad de estudio. 4. La empresa contrata más mano de obra calificada que no calificada. ¿Ustedes qué dicen? 1 y 2 son verdaderas, 2 y 4 son verdaderas, 1 y 2 son verdaderas, 2 y 3 son verdaderas. Cuéntame, Elman, ¿qué dicen nuestros estudiantes? Bien, démosle un momento para que nos puedan dar alguna respuesta, alguna opción. Bien, dicen que 1 y 2, never ever. 1 y 2, pues creo que dice 1 y 2 son verdaderas. Bueno, aquí los demás 3, la 4, la 1, la 3. Vale, 1 y 2. entonces vamos mirando. Dice, la empresa contrata más mano de obra calificada que no calificada. Falso. En ningún lado les están diciendo que es la contratación. Les están hablando del nivel de estudios. 3. Las mujeres tienen menos oportunidad de estudio. Falso. Eso no es el tema del que se está mirando en la tabla. Pilas con esas conclusiones. Tienen que leer muy bien lo que les están diciendo. No saquen conclusiones de datos que no tienen ahí. Los datos que están ahí nada tiene que ver con las oportunidades de estudio. Aproximadamente el 32% de la población estudiantil son universitarios. ¿Cómo sacar ese porcentaje? Pues fíjense que están hablando de toda la población estudiantil, es decir, ustedes tendrían que coger cada uno de estos en cada uno de los años y mirar quiénes son universitarios. Entonces, si hacen 40 sobre 160, 70 sobre 200, 62 sobre 180 y 85 sobre 250, aproximadamente, si no estoy mal, es 32% o 34%. ¿Listo? Cada vez son más las personas que logran concluir sus estudios tanto de bachillerato como universitarios. Miremos la tendencia. Empezaron en bachilleres 120
aumentaron 130, bajó un poquito a 118 y volvieron a aumentar. Es decir, que sí, la tendencia cada vez va creciendo en bachilleres. ¿Qué pasa con los universitarios? Arrancó en 40, 70, subió, a pesar de que hubo un bajón, digamos, no es mucho, son solamente 8. Mire que acá subieron en 30 y aquí solamente bajan 8. Es decir, que la tendencia sigue subiendo y terminan con 85. Entonces, sí, esta también es verdadera. Por lo tanto, la respuesta era la número 3. ¿Listo? Excelente. ¿Qué tal esa estadística, hermano? ¿Bien? ¿Qué dijeron Bien, nuestros estudiantes? ¿Sí? ¿Vamos bien por ese 3? al parecer, bien. Sí, algo. Perfecto, excelente. Siempre he pensado que son bastante pilos. Vamos por la segunda. Un banco desea conocer el número de deudores de la ciudad con más de 6 meses de vencimiento al finalizar el año 2020. Las respectivas sucursales registran la siguiente información. Revisen la tabla, por favor. Dicen, basado en la información de la tabla, se puede asegurar que hay 16 sucursales que tienen 210 deudores, hay 210 sucursales en toda la ciudad, hay 36 sucursales que tienen 210 deudores en total, hay 26 sucursales que tienen 306 deudores o menos. ¿Qué dicen nuestros estudiantes? Bien, bien, vamos a darles un momento. Listo. Aún no. C, La C. B y la C. Entre B y C. Bueno, Karen dice que no lo entiende. Vale. Entonces, los datos que tienen son número de deudores, variable cuantitativa, y el Espera, Sandra, acumulado un de las momento. sucursales. Es decir, que tienen... Vuelve a empezar, por Dime. favor. Como un lapsus ahí. Se fue la cámara y la Ok. presentación también. Pero ya está. Entonces vuelve a iniciar, por favor. ¿Ya estamos ahí? Perfecto. Excelente. Entonces, vuelvo a decir, lo primero que tiene que mirar es qué datos le están dando. Entonces, los datos que le están dando son número de sucursales, es decir, la frecuencia acumulada. ¿Listo? Entonces, miremos qué pasa con la información que nos están dando. Dice, hay 16 sucursales que tienen 210 deudores. Espera un Entonces, si usted momento. pone 210 aquí, Espera dime, un momento porque volvió a ocurrir. Volvió a ¿se fue? ocurrir. Sí, te estás frenando. Ok, bien, eso es lo que me dicen aquí Ok, en el chat vale, Nico. y a mí pues también lo veo de cierta manera frenado. Adelante, adelante. Ok, vamos ahí entonces. Entonces, chicos, dice, hay 16 sucursales que tienen 210 deudores. Recuerden que estos son los números de deudores. Aquí está 210. Y el número que aparece son 36. Pero recuerde que lo que está ahí es acumulado. Luego, si yo quiero saber exactamente cuántas hay en 210, debo coger las 36 y restar todo lo que venía acumulado. 6 menos 20 es 16. Efectivamente, esta vendría siendo la respuesta. Ahora, decir que hay 210 sucursales en toda la ciudad es falso, nada tiene que ver. Recuerde que las 210 eran deudores, en ningún lado nos están diciendo las sucursales. Hay 36 sucursales que tienen 210 deudores en total. Falso, totalmente. Recuerde que esto que está acá es el acumulado. Serviría si dijera 210 o menos. Recuerde, acumulado menos. Hay 26 sucursales que tienen 306 deudores o menos. No, falso. Perfecto. Vamos para la siguiente. Dice,
Un banco desea conocer el número de deudores en la ciudad con más de 6 meses de vencimiento al finalizar el año 2020. Es el mismo. Las respectivas sucursales registran la siguiente información. Basada en la información de la tabla, se puede asegurar que porcentaje de deudores entre 120 y 306 es. Que el porcentaje. ¿Qué dicen? Bien, bien. Aquí preguntan que por qué menos 20. ¿Que por qué qué, perdón? ¿Por qué 20? Porque ¿En el anterior? Porque lo que me están pidiendo es exactamente el dato de 210, exactamente ahí. Y lo que me están hablando acá es de un acumulado. Recuerde que el acumulado está sumando todos los que venían atrás. Como yo quiero exactamente el dato, este 36 me está indicando que viene de aquí hacia atrás. Y yo no quiero lo que viene hacia atrás, yo quiero exactamente ese dato. Entonces cogí el 36 y le quité lo que venía acumulado aquí antes de la información del 210, que es la de 120, que da 20. Y 36 menos 20 da 16. bien, ya, claro, todo. Claro, entonces, listo. Ahí hubo una interrupción momentánea, pero ya. Listo, dicen que 12.5%. 12.5, listo. La B, la B. Entonces, la B. Vamos por la B. Miremos qué Sí. tan cierto es. Fíjense que lo que me están pidiendo ahora es un porcentaje. Mire que la tabla está en porcentajes, no es acumulado, es decir, que el dato es directo. Es exactamente lo que pasa ahí. Y lo que me están pidiendo es entre 126 y entre 120 y 306. Estos tres. Como son datos directos, voy a simplemente sumar 10 más 20 más 22.5. Y esto da 20, 40, 52,5. No, la respuesta es la D. Ok, algunos habían manifestado la D. Jason, María, Excelente. Carlos. Vale. Chicos, la clave de la parte de estadística es leer muy bien. Lean siempre muy bien qué es lo que les están preguntando y luego sí busquen la interpretación. Pero primero entiendan muy bien qué es lo que les preguntan. Vamos por el siguiente. 700 empresas del sector textil distribuyen las utilidades entre sus accionistas de la siguiente manera. Tengo tabla. Basados en la información de la tabla, es posible determinar que el 8% de las ganancias van para los más ricos, que el 24% de las ganancias se distribuyen entre 30 y 40 accionistas, que aproximadamente 10 empresas reciben utilidades entre 10 y 90 millones, o que 42 empresas tienen pérdidas superiores a 10 millones. ¿Qué dicen? Bien, veremos. A ver qué nos dicen. Yo por aquí veo a Luis Daniel preguntando que si las sucursales no estuvieran en porcentajes, ¿cómo se haría? Corazón, recuerda que al comienzo les hablé de cómo se arma la tabla. Tú puedes sacar los porcentajes cogiendo la frecuencia relativa y multiplicándola por 100. La frecuencia relativa se saca como la frecuencia sobre el total de datos. ¿Listo? Y si no, recuerda que esto va a quedar grabado y lo puedes consultar más tarde o en estos días antes del parcial y para que mires cómo la sacamos. Ok,
Todos dicen la B, ahora sí, casi unánime. Todos dicen la B, listo. Entonces, nuevamente, recuerde lo que les acabo de decir. Ustedes no pueden concluir cosas que no aparezcan dentro de lo que les están dando. Decir que el 8% de las ganancias van para los más ricos es falso. En ningún lado les están diciendo quiénes son más ricos que otros, para nada. Usted puede tener pobres que tienen utilidades bastante grandes y les toca distribuirlo entre muchos. Entonces, no, no es cierto. La ganadora, que fue el 24% de las ganancias, se distribuyen entre 30 y 40 accionistas. Yo supongo que lo sacaron de acá, pero es falso. Aquí no hay accionistas, aquí hay utilidades. Falso. La ganadora no era cierta. Acuérdense, siempre miren qué variables y qué datos les están preguntando. Aproximadamente 10 empresas reciben utilidades entre 10 y 90 millones. Falso. Entre 10 y 90, esto va muchísimo más de 10. Nomás el 10% de 70 serían 70 empresas. Entonces, no. 42 empresas tienen pérdidas superiores a 10 millones. De casualidad, espero que hayan visto estos negativos. Estos negativos quiere decir que hay pérdidas. A pesar de que allá diga utilidades, es falso. En este caso, hay pérdidas. Y si usted simplemente saca el porcentaje de 700, recuerde que porcentajes lo vimos también cuando estamos viendo números racionales, que es simplemente coger y multiplicar 6 entre 100, 2 ceros, 6 por 7, 42. La ganadora fue la de 42 empresas, tienen pérdidas superiores a 10 millones de pesos. ¿Estamos? Si de casualidad alguien se está preguntando, ¿el superior es? Claro, hay más de 10 millones, 20 millones. Recuerde que el menos, lo único que le está diciendo es que hay una pérdida. ¿Qué tal, Elman? ¿Cómo vamos? Algo confuso ahí con el vocabulario. Me preguntan qué son utilidades. Ok, bien, esa es una buena pregunta. Les voy a contar. Generalmente tienen que tener 3 conceptos claros. Uno son los costos. Entonces, hagan de cuenta que vamos a hacer arepas, supongamos. ¿Listo? Para hacer las arepas vamos a necesitar harina, sal, agua, mantequilla. Cada cosa de esas tiene un costo, es lo que nos va a valer a nosotros para fabricarlo. Eso se llaman costos. Y dependiendo de la cantidad de las arepas que vayamos a hacer, entonces asimismo se van a incrementar nuestros costos. Eso se llama costos variables. Ahora, resulta que nosotros vamos a colocar un local. Entonces, en ese local, vendamos o no vendamos, tenemos que pagar nuestro arriendo. ¿Listo? Eso se llaman costos fijos. Entonces tenemos costos variables, que son los que se van a incrementar de acuerdo a la cantidad que ustedes fabriquen, y el costo fijo que lo tiene que pagar o pagar. Ese es uno. Dos, ingresos. Los ingresos es lo que le está entrando a su merced. Por ejemplo, si decimos que vamos a vender las arepas a 1,000 pesos cada una y vendemos 5 arepas, nuestros ingresos fueron de 5,000, porque eso fue todo lo que nos entró. No confundamos ingresos con utilidades, son cosas distintas. Las utilidades se conoce como ganancia o beneficio. La ganancia o el beneficio es cuando usted coge el ingreso y le resta los costos. Entonces, supongamos que hacer las 5 empanadas nos costaron 3,000 pesos. Nos ingresaron 5,000, 5,000 menos 3,000, nos quedaron 2,000. Eso serían utilidades. Y es un vocabulario que les recomiendo que empiecen a manejar desde ya, porque así sea en la prueba saber o más adelante en sus carreras, todo se mueve alrededor de la economía. Entonces necesitan utilidades, necesitan ingresos y necesitan costos. No, Sandra, yo voy a ser ingeniera eléctrico.
Te cuento, ingeniero eléctrico, que tienes que sacar los costos de cómo montar una red o de cómo se mueve el precio de la energía eléctrica en la bolsa para sacar el precio del recibo de la energía en tu casa. Tienes que manejar los tres. ¿Listo? Bien, sigamos. Vuelvo al comienzo de la clase. Recuerden que reuníamos datos, los clasificábamos y los representábamos y hacíamos análisis. Uno es con las tablas y lo otro más usado son los gráficos. El primer gráfico es el gráfico de barras. Las barras son barritas como están viendo en ese gráfico que está ahí, que deben de tener dos características fundamentales. Cada vez que uno hace un gráfico, debe necesariamente saber qué se está midiendo sobre este eje y qué se está midiendo sobre este eje. ¿Listo? Siempre para poder identificar. En este caso, en el que tenemos aquí, tenemos barras comparativas, bastante utilizadas. Esta gráfica que está acá fue del primer ejercicio que hicimos. ¿Lo recuerdan? La empresa que tenía bachilleres y que tenía universitarios. Estos son los datos que nos arrojó esa tabla. Pregunta, ¿qué concluye con la gráfica? ¿La empresa contrata más hombres que mujeres? ¿El promedio de las mujeres es el mismo? ¿Se pronostica un alto crecimiento en la contratación de hombres universitarios? ¿Los hombres doblan en porcentaje a las mujeres? ¿Qué dicen ustedes? Cuéntame. Bien, esperemos. Bien. Mabel dice la A con tono de pregunta, o sea, con tono de indecisión, al parecer. Kevin, también la A. Carlos, la A. Never ever, la A. Johan, la D. Entre la A y la D están todos. Entre la A y la D fueron las más votadas. Ok. Así es. Primero, cuando te dicen los hombres doblan en porcentaje a las mujeres, falso. Para primero hablar de porcentaje, esta debería ser una frecuencia porcentual y aquí no hay frecuencia porcentual. Lo que tienes ahí es simplemente la frecuencia. ¿Listo? Sin embargo, lo podrías sacar. Y si te das cuenta, tenemos datos que son mucho más altos que lo que tiene esta barrita. Entonces, no lo está doblando, debería estar en la mitad. ¿Listo? Miren que las mujeres son las que están con gráfica roja y miren que los hombres son los que están con gráfica verde. Entonces, no, lo siento, no es este. Listo. Dice, la empresa contrata más hombres que mujeres. Falso. En ningún lado les están diciendo, recuerden, que esto era sobre la contratación. Jamás dijeron eso en el ejercicio. Lo que está diciendo es que de esas personas, cuántos o más bien cómo son sus niveles de estudio, pero no les están diciendo que estén contratando más mujeres que hombres. Están hablando de niveles de estudio. B, el promedio de las mujeres es el mismo. El promedio, pero ¿en cuanto a qué? La pregunta es, yo no veo un promedio en cuanto a qué, en cuanto a edad, en cuanto a si son de la misma peso, género, no sé, ahí no están hablando absolutamente nada. Todos sí más o menos tienen la misma distancia, pero no podemos hablar de promedio de qué. Entonces, no, falso. Se pronostica un alto crecimiento en la contratación de hombres universitarios. Entonces, aquí vienen las claves. Yo creo que muchos saltaron por encima el título del gráfico. Eso es clave. Él les va a decir qué datos están midiendo. En este caso, eran universitarios. Y si uno hiciera una línea de tendencia, sí, esto va creciendo. Profe, es que aquí se fue un poquito así. Sí, exactamente, un poquito, pero a comparación de esta, el crecimiento es alto. Entonces, no, la ganadora era la C.
Bien, análisis, chicos, análisis y buena lectura. Sigamos. Bien. Ahí lo mencionan. Ah, no leímos bien, bros. Oh, vale, listo. Bien, chicos. Esta también son barras y también son barras comparativas, pero en este caso ya tienen 3 variables que están midiendo. Hombres, mujeres y el nivel. Entonces están midiendo género, sexo, el nivel de estudios y la frecuencia. Tiene 3 cosas que puede mirar ahí. En este, ¿qué le dice la gráfica? Lean por favor ahora solitos y me cuentan. Tú hablas, Selva. Bien, vamos a ver. Esta es. Lo van a leer bien. Claro que Jeremy dice que en cada pregunta se dice a sí mismo voy a leer bien y en la siguiente se salta el título. Bien. Bueno, Por aquí. favor, no lo hagan cuando estén en el examen, por favor. Acuérdense de mí, lean, lean. Una de las claves más fuertes para ese examen es leer muy bien. Suelen hay veces como enredarlo a uno y es solamente para mirar control de lectura, que su merced sí está entendiendo lo que le están preguntando. Lea bastante bien. Recuerden lo que les dije en unos videos anteriores, generalmente no es la más obvia. Uno siempre dice, ah, es esta. No, no es la más obvia. Lean bien. Bien. Listo, Elman, cuéntame, ¿qué dice? Bueno, las respuestas están entre la C y la A. Algunos la D, algunos la B, pero pues, O sea, ahí todos. no, hay Ok, muchos no entre la A tenemos y la C. entre la A y la C. Ok, miremos a ver. Entonces, miren el gráfico. Es exactamente lo mismo que dijimos ahorita. Dice, la proporción de hombres universitarios es equivalente a las mujeres. Hombres universitarios, hombres es esta columna, universitarios la parte naranja. Dice, mujeres esta columna y dice que la proporción entre hombres universitarios y mujeres, fíjense que no dice mujeres universitarias ni dice mujeres bachilleres, solamente mujeres, le dice es equivalente y si uno lo mira así, prácticamente los dos tienen la misma altura. Están comparando todo el grupo de mujeres sin hacer discriminación con solamente la parte de hombres universitarios. Entonces, sí, me funciona. Perfecto. Profe, ¿por qué no funcionó la de los hombres superan en porcentaje a las mujeres? Nuevamente, lo que decíamos ahorita, no tenemos porcentajes, no podemos decir. Aparte de eso, oh, vean, un claro ejemplo, no leímos bien. Oh, por Dios, no se puede concluir. No, pilas, es que no se puede concluir. Esta sí se concluye, esta también se concluye. Ahora dice, las mujeres tienen menor calificación que los hombres. Falso, ahí no hay nada de calificación. Esta sí es la real. Pilas, vean, hablando del rey de Roma y, oh, Sandra tampoco leyó. Pilas, hay que leer. Dice, no se puede concluir. ¿Listo? ¿Claro? Ok, bien. Vamos, Sí. vean, a todos nos pasa, por favor, que no les pase el día. Nos puede pasar cualquier día Okay. menos el día del examen. Ahora sí, como Johan. La siguiente vamos a leer bien. Excelente, sí. Bien, vamos para la siguiente. Entonces, la siguiente es Tel en el bajo mundo. Pero si no, más elegante es el gráfico circular. El gráfico circular nos va a servir para variables cualitativas y cuantitativas y generalmente lo que muestra son porcentajes. Casi siempre se utiliza para porcentajes. Bien, este fue nuestro segundo ejercicio, el de los deudores, ¿lo recuerdan? Basada en la información de la gráfica, la empresa debe proponer acciones de contingencia para el pago de los deudores, dado que más de la mitad presentan altos niveles de morosidad. B.
Incentivar a los gerentes de las sucursales para que apliquen estrategias de disminución de cartera, dado que más de la mitad de ellas tienen muchos clientes morosos. C. Dar bonificaciones a los empleados de la sucursal naranja por su buen desempeño. D. Cerrar las sucursales naranja y azul y gris por su bajo desempeño. ¿Qué dicen ustedes? Bien, esperemos. La de Diosito. Bien. Óigame eso, cuando tenga dudas, ponga la C de Cristo. Oh my God. Pero vea, dice Ana de Diosito. ¿Diosito es más poderoso que Cristo o Cristo es más poderoso que Diosito? Ah, ¿qué tal? Ok, O la ok. Virgen del Agarradero, agárrame a mí primero y cojo la A. ¿Quién es más poderoso ahí? No le dejen eso a los santos, por favor. Es su decisión, es la de ustedes. Bien, ¿qué dicen? Bueno, ya responden la mayoría. A. La A. A. Listo. Vamos mirando. Entonces dice, basado en la información, proponer acciones de contingencia para el pago de los deudores, dado que más de la mitad presentan altos niveles de morosidad. Los altos niveles de morosidad, les recuerdo que eran estos que estaban acá. ¿Listo? Ahora, ¿estos eran altos niveles de morosidad o era porcentaje de deudores? Uy, devolvámonos atrás. Lo que tenía era número de deudores. ¿Listo? Entonces, ¿sí será que presentan altos niveles de morosidad? Ahí le está diciendo que están debiendo mucha plata o lo que están diciendo es que son muchos los deudores. Entonces, pilas. No, no me funciona. Bien. Incentivar a los gerentes de las sucursales para que apliquen estrategias de disminución de cartera, dado que más de la mitad de ellos tienen muchos clientes morosos. Sí, eso sí es cierto. Lo que tienen ahí son muchos clientes. Esto era la cantidad de clientes morosos. Funciona. Dar bonificaciones a los empleos de la sucursal naranja por su buen desempeño. Falso. En ningún lado le están diciendo que eso es desempeño. Cerrar las sucursales naranja, azul y gris por su bajo desempeño. Falso. Eso no es desempeño. Pilas, nuevamente, pilas con la información que les están dando. Uno suele confundir las cosas. Pilas con información. Siempre tengan claro qué clase de datos es lo que les están dando. Ahora, hay otros diagramas que también son bastante utilizados. Uno es el histograma. El histograma lo van a utilizar sobre todo cuando uno tiene intervalos, cuando dice uno la variable es continua. ¿Qué significa que una variable sea continua? Que su merced no puede decir basta aquí y arranca acá. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo estoy hablando y le digo basta acá, mientras que usted mira el reloj y vuelve a mirarme, ya han pasado bastantes segundos o milésimas de segundos. Es decir, que no lo podemos cortar. Podemos hacer una aproximación de la hora, pero no podemos exactamente cortar porque mientras que usted hizo todo el movimiento, el tiempo siguió corriendo. Eso es una variable continua. En esas variables, entonces generalmente uno usa un histograma, que es este que usted ve, el de las barritas. ¿Cuál es la diferencia con el que vimos la clase, lo que vimos hace un ratico? Que las barras están separadas. Los histogramas siempre están unidos. Y pilas, los histogramas solamente se utilizan para variables cuantitativas, no más. Si usted me pone allá abajo Carlos, María, Alberto, esos son variables cualitativas y no le va a funcionar el histograma.
Este que está aquí arribita, que es esa línea, da una línea de tendencia y se llama polígono de frecuencias. Es bastante utilizado para mirar las tendencias, si crece, si decrece, si hubo decaimientos y así. Muy seguramente de pronto les pueden preguntar qué tanto decayó, o sea, qué tanto se cayó la economía, qué tanto se cayó la velocidad y así. Y recuerde que lo que usted tiene en este punto son rectas. Este polígono de frecuencias son rectas y en algún momento de nuestras clases vimos cómo podíamos medir la pendiente. Esa pendiente le puede decir cuánto cayó. Si no has visto el video, ese video se llama líneas o rectas, creo que es. En ese video puedes encontrar cómo es que sacamos esa pendiente y te puede servir mucho. El otro es el de dispersión. Dispersión son esos puntos que tú ves en cualquier lado. Generalmente relacionan dos variables. Por ejemplo, el peso, voy a poner peso acá, con la edad. Entonces, siempre buscamos una variable independiente y variable dependiente, ¿listo? Para mirar cómo se relaciona. Hablamos de que existe una tendencia cuando se dan cuenta que como que todos van en la misma dirección, o hablamos que no hay tendencia como cuando esto parece un estornudo y ¡pua! Se esparce por todo lado los puntos, ¿listo? Y el otro, también es bastante utilizado, son los pictogramas. En los pictogramas, por favor, tenga muy presente cuántas unidades representa uno de los dibujos. Entonces, por ejemplo, en este pedacito le están diciendo que esta figura representa 10 unidades. Es decir, que aquí tendría 10, 20, 30, 40, 50 y la mitad 55. Como se pueden dar cuenta, no es muy preciso, porque si ponen solamente un bracito, no podríamos decir si ese bracito son 2 o 3 o algo. ¿Listo? Chicos, vamos por este último y se los dejo de tarea. Ahí hay una Dice, preguntita dime, rápida, cuéntame. que si hay una diferencia con las barras juntas o separadas en el histograma. Sí, acuérdate. Cuando son barras separadas, es el gráfico de barras, se puede utilizar para para variables cuantitativas, es decir, números cualitativos, es decir, los nombres. Si fueran variables cuantitativas, puedes utilizar para algo que se llama discreto. No te estreses con el nombre. Discreto quiere decir que tú tienes 1, 2, 3, 4, 5 o el año 2008, 2009, 2010, 2011. Es decir, que estás trabajando por separado cada uno de los números. En los histogramas, las barras que ir unidas solamente se utiliza para variables cuantitativas continuas, es decir, que no las puedes separar. Lo que te decía ahorita, el tiempo, por ejemplo, no se puede separar, a no ser que tú dijeras es el periodo que se comprende entre el año 2008 y 2009. Pero si estoy midiendo por tiempo, minutos, segundos, yo no puedo separar. Entonces lo que hago es meter todo en intervalos y por lo tanto me va a quedar pegado. ¿Cómo sería aquí esto? Para que me entiendan en este de aquí. Por ejemplo, acá lo que le está diciendo es las personas que están entre el peso de 28 a 30 kilogramos. Y estas son de las que van de 30 a 32. Fíjense que el 30 se comparte para las dos, porque, por ejemplo, puedes pasar que pese 29.99999 o que pese 30,00001. Entonces, como no puedo hacer la distinción entre el 29,9999 y el 30,001, yo los aproximo a los dos al 30. Y por eso ese número queda en los dos intervalos, que es este. Quedó exactamente en la mitad, porque lo van a compartir los dos.
A eso es a lo que me refiero con intervalos. ¿Listo? Ok, perfecto la aclaración. Ya no. Vale. Muchas gracias. Listo. Les dejo este para que lo piensen. Es un reto. Es de estadística, aunque no lo crean. Dice, los datos acerca de los 30 fondos de obligación más grandes proporcionaron ganancias porcentuales a 1 y 5 años para el periodo que terminó el 31 de marzo de 2000. Se sacó de la revista de Wall Street el 10 de abril de 2000. Suponga que se consideran altas una ganancia a un año superior a 5% y una ganancia a 10 años superior a 30%. Una mitad de los fondos tuvieron una ganancia a un año superior a 5%, 11 de los fondos tuvieron una ganancia a 10 años superior a 30% y 8 de los fondos tuvieron una ganancia a un año superior a 5% y una ganancia a 10 años superior a 30%. Es un trabalenguas, ¿verdad? Dejo para que lo pienses, tómale ahí una fotico o revisa después el video. Esto que está acá suele salir en esos exámenes, que sale como un trabalenguas que uno dice, por Dios, no entendí y hay que volver a leer y a releer. Te lo voy a explicar la próxima clase, así que te espero dentro de 8 días. Muchas gracias por estar con nosotros, por estar siempre ahí. Por favor, compártenos, cuéntale a todo el mundo de qué es Puntaje Nacional. Regálanos un like y recuerda siempre buscarnos por nuestras redes sociales. Chao, que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, Elman, cuídate. Hasta luego, que estén bien. Saludos, gracias. Vale, chao.